Fisiopatología. Ya el resto, lo que corresponde a signos, síntomas, diagnóstico, lo van a ver en patología médica. Fíjense, ¿en qué consiste la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca? Bien sencillo, gente. Recordemos que vamos a tener dos situaciones. Está una insuficiencia con gasto elevado o, por otro lado, una insuficiencia con gasto bajo. Está. Fíjense lo que ocurre. La insuficiencia cardíaca con bajo gasto, como su nombre justamente lo indica, cursa con una disminución del gasto cardíaco. Sin embargo, la disminución de la resistencia vascular sistémica va a terminar siendo consecuencia de un gasto elevado. ¿Está? Ahora sí, independientemente cuál situación tengamos, si tenemos una disminución del gasto cardíaco o tenemos una disminución de la resistencia vascular periférica arterial sistémica, entonces vamos a tener una disminución de la plenitud de la circulación arterial. ¿Sí? Inmediatamente esto nosotros habíamos comentado que termina produciendo lo que es la activación del sistema nervioso simpático. ¿Sí? Nosotros habíamos comentado que en primer lugar siempre es el sistema nervioso simpático quien se activa y después el sistema neurohormonal que iremos viendo aquí abajo. ¿Está? Siempre el sistema simpático primero por ser un mecanismo de respuesta rápido. ¿Está? ¿Qué va a ocurrir, gente, a consecuencia del aumento de la actividad del sistema nervioso simpático? Y ustedes ya saben, va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, va a haber un aumento de la contracción vascular sistémica periférica con la intención justamente de aumentar el retorno venoso. Queremos aumentar esa posta. Profe, ¿Sí? perdón, hay alumnos intentando ingresar a la clase. Y bueno, y no hay nadie aquí, gente. Por lo escribieron acá en el grupo del WhatsApp. Sí, bueno, me imagino, Les pero voy a decir que cierre la llamada y haga otra. sí, sería lo ideal. Sería lo ideal. Gracias. Estamos bastante pocos, luego tal vez sea un problema del Meet que no estoy recibiendo solicitudes. Me parecía extraño. Pues estamos pocos ya porque es último día de clase y la gente ya adelanta las ferias. Ocurre mucho también. Ocurre mucho también. Permiso, doctor. Sí. Sí. La grabación. Estamos grabando. Grabando. ¿Está grabando? Sí. Ok, Grabando. gracias, gracias. Dale. Sería bueno que el Meet nos dé la opción de aceptarle a los alumnos aquí mismo en la diapositiva. Ojalá lo actualicen para el semestre que viene, porque estar teniendo que salir y entrar es todo un estrés. O sería bueno de repente para el siguiente semestre que los delegados, claro, sería un trabajo más para ellos, que me imagino que no lo querrán, pero recibir ayuda un poquitito de algún alumno voluntario tal vez, de aceptarle a los alumnos. Mejor un voluntario, ¿verdad? Así entonces no evitamos el problema de entrar y salir. Vamos a proponer para el siguiente semestre. Fíjense, ¿sí? Mm. Ah, y sí. Ahora, exactamente. Y bueno, no sé. Bueno, no sé qué solución podríamos dar, pero de alguna manera, de hecho que teóricamente aceptarle a los alumnos es solamente hasta 10 minutos de haber iniciado la clase. Depende de cada docente. Pero yo particularmente no tengo ningún inconveniente. Somos todos universitarios. El que quiere incorporarse se incorpora, quien no. Quien se incorpora a la 1 hora, 1 hora y media o faltando 10 minutos para las 4 de la tarde,
para mí no hay diferencia, ¿verdad? Bueno, es una forma de pensar mía, personal, que viene mucho de la escuela donde yo me formé. El que quería asistir a clase, asistía, y el que no, la asistencia era lo de menos. Entonces yo también pienso así. Pero sí sería importante que alguien nos ayude a aceptar. Dios santo, entonces medio que... Bueno, ¿qué pasó? Ahora están viniendo todos. Bueno, fíjense, no hay forma, che. Como estábamos diciendo, tenemos entonces la siguiente situación. Hay un aumento de la actividad del simpático y por lo tanto hay un aumento al mismo tiempo de la actividad justamente cardíaca. Hay un aumento de la fuerza de contracción, hay un aumento de la frecuencia cardíaca y hay un aumento de la vasoconstricción arterial sistémica periférica. Todos estos eventos, sobre todo el último, va a terminar produciendo un aumento de la cantidad de sangre que el corazón reciba, ¿sí? O sea, va a aumentar la precarga, ¿sí? Aumentando esa precarga, evidentemente intentamos aumentar la fuerza de contracción cardíaca, ¿tá? Recuérdense, seguramente ustedes recordarán esa ley en fisiología que hablaba de que cuanto más sangre el corazón recibe, mayor es la distensión de nuestros sarcómeras, de nuestros miocitos, y posteriormente, imagínense como un resorte, se distiende y luego se contrae. Entonces, con la intención de aumentar de forma compensatoria la fuerza de contracción, se produce un aumento de la actividad sistémica en primer momento. Pero como la actividad sistémica es algo momentáneo, la misma posteriormente va a ser sostenida por la actividad neurohormonal. ¿Está? La intención es justamente tratar de suministrar sangre al organismo que en ese momento el corazón no lo está pudiendo hacer. Por eso hablamos de insuficiencia cardíaca. Volvemos otra vez al concepto. Por eso dice, fíjense, en un momento hay activación del simpático. Esa activación del simpático va a terminar promoviendo el aumento de la cantidad de sangre que mi corazón reciba. Aumenta la precarga. ¿Está? Recordemos que la precarga es directamente proporcional al retorno venoso. ¿Está? O sea, dicho de otra manera, es igual a la cantidad de sangre que el corazón recibe, así en términos cristianos. O sea, la cantidad de sangre que mi corazón recibe, sobre todo la que ocupa el final de su diástole, eso es mi precarga. ¿Está? Esa es la cantidad de sangre que se le impone al corazón. ¿Sí? Eso es precarga. Ahora, fíjense que posteriormente este mecanismo va a ser mantenido por un sistema neurohormonal que ya veremos a ver a continuación. ¿Sí? Ese sistema neurohormonal va a terminar produciendo, fíjense, actividad del sistema de renina, angiotensina, aldosterona. ¿Sí? Vamos a tener un aumento de la actividad del sistema de renina, angiotensina, aldosterona. La intención es tratar de reabsorber sodio y agua. ¿Y por qué? Y fíjense, liberación de antidiurética. Una vez más, la intención es tratar de ahorrar agua. Aquí ahorrar agua y aquí reabsorber agua con sodio. ¿Y por qué querríamos reabsorber agua? Pues porque queremos aumentar volemia. ¿Está? Y aumentando volemia se supone que deberíamos aumentar el retorno venoso. Y aumentando el retorno venoso, y fíjense que vamos de nuevo a lo mismo. Aquí aumentábamos el retorno venoso, pero sobre todo mediante una vasoconstricción arterial sistémica periférica. Aquí, sin embargo, aumentamos el retorno venoso mediante una reabsorción de agua y ahorramiento de agua. En términos cristianos, gente, la intención es tratar de mantener lo que el sistema simpático ha iniciado. ¿Sí?
mantener la volemia elevada, porque con eso yo voy a mantener un retorno venoso adecuado. Entonces, estos son los mecanismos de compensación. Aquí ya hay un fallo. Evidentemente, por eso estamos desencadenando toda esta cascada compensatoria. Va a llegar un momento en que esta sobrecarga de volumen con la intención de mantener la deficiencia va a terminar produciendo más daño que beneficio. Entonces, fíjense, eso es lo que queremos ver a continuación. Las diferentes descripciones de insuficiencia cardíaca son útiles clínicamente en etapas tempranas de la enfermedad. Estamos comentando. ¿Está? Sin embargo, en etapas avanzadas, estas se van a superponer y van a ser mucho menos evidentes. ¿Está? Y van a terminar siendo más perjudiciales que beneficiosas. Fíjense aquí, disfunción sistólica y diastólica. Estas se relacionan en que si la falla está en la habilidad contráctil y la fracción de expulsión, o sea, si la disfunción es sistólica, ¿está? O en la relajación y en la capacidad de llenado de nuestro ventrículo. Se ha dicho de otra manera, si la disfunción es diastólica. Entonces, estos son los fenómenos que yo tengo que tratar de identificar, gente, para poder determinar si mi insuficiencia es uno o lo otro. Nosotros ya sabemos, inclusive creo que comentamos la clase pasada, no lo recuerdo, que no existe una insuficiencia diastólica sin un toque sistólico. ¿No es así? O sea, si yo hablo de una insuficiencia diastólica, evidentemente de fondo también tengo un toque sistólico. O sea, en realidad lo que tengo es una insuficiencia sistólica diastólica. ¿Está? Y por otro lado, puedo sí tener la insuficiencia sistólica sola. Entonces ustedes pueden clasificar a esto como insuficiencia cardíaca sistólica sin toque diastólico e insuficiencia cardíaca sistólica con toque diastólico. Porque al fin y al cabo, la diastólica siempre cursa con un toque sistólico. ¿Está? Pero claro que la causa principal es justamente la deficiencia diastólica, pero de forma secundaria hay un toque sistólico. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que entender aquí? Que en la insuficiencia sistólica, en realidad lo que yo voy a tener es un problema en la capacidad de mi corazón de eyectar la sangre que ella está recibiendo. ¿Sí? Probablemente a consecuencia de una sobrecarga de presión en ella. ¿Sí? Probablemente. Mientras que en la insuficiencia diastólica, el problema está fundamentalmente en la capacidad de llenado. ¿Sí? Fíjense, las manifestaciones de una insuficiencia sistólica se van a relacionar con hipoperfusión arterial. Está, fíjense, debilidad, fatiga, baja tolerancia al ejercicio, etc. Mientras que la deficiencia diastólica se van a relacionar más bien con manifestaciones de presiones de llenado alta. ¿Está? Ahora, fíjese, a consecuencia de todo este trastorno es que se inicia justamente la redistribución del gasto cardíaco. Vamos a tener una redistribución del gasto que justamente va a ser un mecanismo compensatorio importante cuando el gasto está reducido. Sucede que esta redistribución es mucho más marcado cuando el sujeto realiza algún ejercicio físico. Porque entendamos que la redistribución, el objetivo de la misma es proveer de sangre a los principales sistemas de órgano. Cerebro, o sea, encéfalo. Entonces se paga con una disminución de la perfusión del resto de los sistemas de órgano. Si el sujeto se encuentra en reposo, generalmente el sujeto no percibe esta redistribución.
Pero cuando este sujeto sale del reposo, realiza ejercicio físico, ya sea de manera moderada o intensa, él mismo percibe la línea a nivel periférico. ¿Está? ¿Por qué? Porque gran parte de su gasto cardíaco va para el cerebro, corazón y riñón. ¿Está? Pero si está en reposo, él no lo percibe. Ahora, él comienza a hacer un grado de ejercicio, por lo menos moderado, y esa sangre evidentemente va a tener que ser redistribuida una vez más a los sistemas de órganos periféricos. Pero como el sujeto no tiene reserva, porque gran parte de su gasto va a los principales sistemas de órganos, entonces enseguida el sujeto percibe esa poca perfusión sanguínea a nivel sistémico, a nivel periférico. Va a tener una menor tolerancia al ejercicio físico, ¿sí? Justamente porque no tiene reserva para poder suministrar esos sistemas de órganos. Fíjense, pero conforme avanza la enfermedad, la redistribución va ocurriendo cada vez más en reposo, ¿sí? Entonces, este flujo sanguíneo se redistribuye hacia órganos vitales como miocardio, cerebro, para mantener flujos normales o cerca de lo normal. Mientras que el flujo a áreas menos críticas se reduce como en la piel, músculo y vísceras. ¿Está? Ahora, fíjense, ¿cuál es la respuesta a la sobrecarga hemodinámica? Y vamos a tener dos situaciones. Una situación con sobrecarga de presión y una situación con sobrecarga de volumen. ¿Está? Fíjense que, como su nombre lo dice, el aumento por sobrecarga de presión produce un aumento de estrés parietal sistólico. Y la sobrecarga de volumen, un aumento del estrés diastólico. Gente, fíjense que ustedes el año que viene van a estudiar diferentes enfermedades que cursan con, por ejemplo, vamos a dar ejemplo, hipertensión arterial. Aquí métanlo, ¿está? Estenosis aórtica, ¿sí? Una valvulopatía bastante frecuente, estenosis aórtica, sobre todo a consecuencia de una fiebre reumática, ¿sí? De larga data, maltratada, ¿sí? Complicada. Y aquí, sin embargo, ustedes van a mencionar insuficiencias, insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, trastornos que produzcan muchas veces inclusive sobrecarga de volumen sanguíneo. Entonces, el año que viene digo porque el semestre que viene continuamos con fisiopatología. El año que viene ustedes van a tener que estudiar las enfermedades que terminan produciendo estas circunstancias. Hay enfermedades también que cursan con bajo gasto. Hay enfermedades que producen alto gasto. Se dan cuenta que nosotros no estamos estudiando las enfermedades, solamente estudiamos la situación que cursa justamente en la fisiopatología de esa enfermedad. Porque ustedes van a estudiar estenosis aórtica, van a estudiar hipertensión arterial y la insuficiencia que producen estas enfermedades es lo mismo, la fisiopatología es lo mismo. ¿Está? Todas las enfermedades que produzcan sobrecarga de presión, ¿sí? Terminan produciendo la misma fisiopatología, terminan en hipertrofia concéntrica, ¿sí? Estenosis valvular aórtica, hipertensión arterial sistémica o hipertensión arterial pulmonar o estenosis valvular pulmonar. ¿Está? Ustedes van a leer la enfermedad el año que viene y van a ver en la definición de la enfermedad que la misma termina produciendo sobrecarga de presión. Se supone que ustedes ya han estudiado de qué manera esa sobrecarga de presión conlleva finalmente a los cambios en la remodelación ventricular. Nosotros no vamos a estudiar las enfermedades. De la misma manera, ustedes van a ver
insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral. ¿Está? ¿Sí? Inclusive varios tipos de cardiomiogalias. ¿Sí? Cardiomiopatía chagásica. Varios trastornos, y en la enfermedad se describe que cursa con sobrecarga de volumen. De hecho, la definición misma ya te da la idea. ¿Está? Entonces, la pregunta que ustedes tienen que hacerse es de qué manera esa enfermedad produce la remodelación ventricular. Porque todas las enfermedades que cursan o con sobrecarga de presión o con sobrecarga de volumen van a terminar en la remodelación ventricular, gente. Evidentemente, si es que el sujeto antes no recibe un tratamiento farmacológico que evite ese remodelado. Porque otro objetivo de ustedes en clínica médica, seguramente ya habrán mencionado los fármacos en farmacología, pero recién en clínica médica, o yo no recuerdo si era en clínica médica o en fármaco que lo aprendíamos, pero en fin, ustedes van a ver un grupo de fármacos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca que evita este remodelado ventricular. Y otro grupo de fármacos que no lo evita. Ustedes van a ver, el sujeto con insuficiencia cardíaca puede tomar inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, puede tomar un beta bloqueante, puede tomarse un diurético, puede tomarse inclusive un digitálico. Está en diferentes etapas de su enfermedad, según la etapa en la cual se encuentre. Y se le va a preguntar en clínica médica cuáles de esos fármacos evitan esto que aquí nosotros estamos estudiando. ¿Sí? ¿Cuáles evitan el remodelado ventricular? Y ustedes van a decir, el enalapril no lo evita, pero los beta bloqueantes sí lo evitan. ¿Está? Y bueno, y así ustedes van a ir discriminando qué fármaco evita el remodelado ventricular y cuál no lo evita. Entonces, para eso justamente yo tengo que saber en qué consiste este remodelado. ¿Está? Fíjense que estos son tipos de remodelado ventricular. Dos tipos nomás tenemos. Por un lado, el corazón puede... En ambos hay una hipertrofia, gente. En ambos hay una hipertrofia, porque recordemos que al corazón se le impone una fuerza, un estímulo. ¿Está? Estímulo. Y ese estímulo produce cambios compensatorios, adaptación. Esa adaptación, la pregunta es, ¿qué sucede? Atrofia, metaplasia, hiperplasia o hipertrofia. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el cambio adaptativo que ocurre a este nivel? Evidentemente es hipertrofia. ¿Está? Es hipertrofia. El músculo estriado. Este músculo no sufre mitosis, no hace mitosis. Hiperplasia no puede sufrir. ¿Está? Atrofia sí, pero no es por desuso, es por sobrecarga de presión o de volumen. Evidentemente tenemos una hipertrofia. El problema es si esta hipertrofia es hacia adentro o esta hipertrofia es hacia afuera. ¿Está? Y básicamente esto depende de la disposición de las sarcómeras, dicen las literaturas. ¿Está? Si la disposición de las sarcómeras es en paralelo, ¿está? Es en paralelo, o sea, la hipertrofia es termina produciendo hipertrofia, ¿sí? De estos miocitos con las sarcómeras en paralelo, vamos a tener una hipertrofia concéntrica. Crece hacia adentro. ¿Está? Sin embargo, si la hipertrofía termina produciendo sarcómeras en serie, ¿está? O sea, la anterior es una en paralelo a la otra. Esta, sin embargo, es todas en series. Esto va a terminar produciendo una hipertrofia para afuera. ¿Sí?
En ambos casos va a haber insuficiencia. En ambos casos vamos a tener insuficiencia. ¿Sí? Ahora fíjense que en esta primera ocurre lo siguiente. La sobrecarga de presión, gente, termina produciendo un aumento del estrés parietal sistólico. ¿Sí? Vamos a estarlo, compañero, un ratito. Ahí. Doctor, una pregunta. Sí. La hipertrofia que ocurre en el corazón de un deportista, ¿es diferente de estas dos No, claro. hipertrofias? No, ahí hablamos en un corazón de deportista, la hipertrofía es fisiológica. ¿Está? La hipertrofía es fisiológica. ¿Sí? Es por aumento. En ese caso hablamos de aumento de la contractibilidad. ¿Entendés? Fíjate que cuando nosotros hablamos de todos estos fenómenos, tenemos que evaluar porque el problema es poscarga, es precarga o es aumento de contractibilidad. ¿Entendés? Aquí, por ejemplo, nosotros hablamos sobre carga de volumen. Nosotros hablamos de aumento de la precarga. ¿Sí? Aumento de precarga. Sobre carga de presión, nosotros hablamos de aumento de poscarga. ¿Está? Nosotros no estamos hablando ni de aumento de precarga ni de aumento de poscarga. En el corazón de deportista, la hipertrofía ventricular es a consecuencia de aumento de la contractibilidad cardíaca. El aumento de la contractibilidad cardíaca es el estímulo, evidentemente, es el ejercicio físico, el aumento de la demanda periférica de oxígeno. Ese aumento de la demanda periférica de oxígeno induce un aumento de la contractibilidad cardíaca. Y el aumento de la contractibilidad cardíaca, en este caso, es el estímulo para la hipertrofía compensadora. Vos acá le podrías poner a un tercer elemento, así, igualito acá atrás, un tercer elemento, aumento de la contractibilidad cardíaca. ¿Está? Y ese aumento de la contractibilidad es lo que termina produciendo, en este caso, la hipertrofía compensadora. No sé si es que me explico. Dicho de otra manera, vos tenés que preguntarte, hay dos maneras en que la hipertrofía patológica se manifiesta. O es por aumento de la precarga o es por aumento de la poscarga. ¿Sí? Por ejemplo, una insuficiencia mitral, una insuficiencia aórtica va a terminar produciendo un aumento de la precarga. Pero una estenosis aórtica, una estenosis pulmonar, ¿sí? Una hipertensión arterial sistémica produce un aumento de la poscarga. ¿Y el ejercicio físico qué produce? El ejercicio físico produce un aumento de la contractibilidad miocárdica, que es un mecanismo más que en este caso termina produciendo hipertrofía. ¿Está? No sé si es que se entendió esto. Doctor. Sí, doctor, gracias. Doctor. Hola, sí. En este caso, una persona musculada sufre una hipertrofia fisiológica, pero después de un tiempo, ella para por un tiempo y hacer gimnasio o ejercicio y vuelve a ser flaquita, pero el corazón se mantiene hipertrofiado. Se mantiene. Sí, ¿y esa persona va a sufrir algún problema? En realidad depende bastante. Pero fíjate que muchas veces la hipertrofía cardíaca no acompaña de forma correcta a la hipertrofía muscular sistémica, ¿verdad? Sí acompañó la hipertrofía, el remodelado ventricular es permanente. ¿Está? El remodelado ventricular es permanente. Generalmente en este caso, si el sujeto pierde peso, como me estás poniendo el ejemplo, va a sufrir una insuficiencia cardíaca, pero por alto gasto, ¿sí? Por aumento del gasto. Fíjate por acá arriba, una insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco elevado. ¿Está? Justamente porque el sujeto, ¿qué pasa? Tiene un corazón hipertrofiado,
pero en este caso vos me estás diciendo que está perdiendo peso. O sea, tiene un corazón que abastece de más para un organismo que no necesita de tanta sangre. Por eso hablamos de insuficiencia cardíaca con gasto elevado, ¿sí? Pero en ambas situaciones, ¿qué va a suceder? El corazón responde de manera compensatoria, ¿cómo? Porque vos te vas a preguntar, bueno, el sujeto era grande, tenía un corazón muy o sea, a consecuencia del deporte físico, terminó haciendo, ¿qué pasa? Un corazón musculoso. Ahora dejó de hacer deporte. Fíjate que lo que va a ocurrir es lo siguiente, una disminución de la resistencia vascular sistémica. ¿Está? Con la intención de compensar esa pérdida de peso. Aumenta la resistencia vascular, disminuye la resistencia vascular sistémica con la intención de que toda esa sangre quede justamente en el sistema vascular. Y eso produce una disminución de la plenitud de la circulación arterial. Y eso va a terminar otra vez produciendo un aumento de la actividad simpática. Permiso. Y ahí, hola. Desculpa-me, doutor. Desculpa-me. Só ia fazer uma observação. Eu vejo muito que as pessoas perguntam dessa questão da atividade física, da hipertrofia, né, que se passa com o coração. Tem acá alguns estudos em Brasil e Estados Unidos, né, que para evitar estes problemas que tem por causa do excesso da atividade física, a modalidade de hipertrofia, é recomendado que se realize exercícios aeróbicos 30 minutos por semana, para que o coração não tenha lá esta dificuldade de trabalho pelo excesso de hipertrofia. Exactamente. Y sí, eso sería para el acondicionamiento. Y justamente eso es lo que estábamos comentando. Muchas veces la hipertrofía muscular esquelética la hipertrofía muscular esquelética no acompaña a la hipertrofía cardíaca. O sea, el hecho de que tenga un cuerpo muy grande no quiere decir que necesariamente tenga un corazón muy grande. No sé si es que me explico. O al revés. Puede tener un corazón muy, muy musculoso, o sea, muy desarrollado, con una hipertrofía fisiológica compensadora, pero tener un cuerpo no muy grande, no muy exuberante. O sea, no es proporcional el crecimiento muscular con la hipertrofía cardíaca. Ahora, lo que sí sabemos es que la hipertrofía cardíaca o sea, el remodelado ventricular sí se mantiene. Por lo tanto, ese sujeto que suspende la actividad depende mucho del tipo de hipertrofía que haya realizado para que desarrolle algún síntoma. ¿Está? Porque algunos sujetos, por ejemplo, los sujetos que sí acompañan una hipertrofía cardíaca con una buena actividad física al mismo tiempo, entonces lo único que va a suceder es una disminución va a suceder esto, gente. Una disminución de la resistencia vascular sistémica. Y con la disminución de la resistencia va a terminar produciendo una disminución otra vez del débito cardíaco, que posteriormente va a traducirse en una disminución de la frecuencia cardíaca. O sea que literalmente el sujeto va a vivir bradicárdico. Pero va a ser una bradicardia fisiológica. No va a ser una bradicardia patológica. Entonces el sujeto podría tener una frecuencia cardíaca de 50. Y no necesariamente tener signos y síntomas a consecuencia de esto. Pero es diferente de la situación si la hipertrofía que realizó fue a consecuencia de un trastorno patológico. No sé si es que me explico. No sé si es que se entiende esto. Los signos y síntomas dependen del tipo de estímulo que haya iniciado, en este caso, el remodelado ventricular. Doctor, ¿sí? Entonces la persona que tiene un corazón hipertrofiado por exceso de ejercicio físico y se deja de hacer actividad física, va a mantener un gasto cardíaco menor. ¿Sí? Exactamente. Bueno, y con gasto cardíaco menor,
va a disminuir la resistencia del vascular. Y eso es lo que sucede. Justamente la capacitancia vascular aumenta y gran parte de su volemia se va a mantener en el sistema vascular. ¿Me entendés? Entonces el sujeto, ¿qué pasa? Disminuye la contractibilidad cardíaca. Disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Me explico? Entonces vos, ese sujeto con un gran corazón, va a vivir literalmente bradicárdico. Bradicárdico y con una tendencia a la hipotensión fisiológica. Pero él no va a sentir. ¿Sí? No sé si es que me entendés, no sé si es que me explico. Se cayó la internet acá. No escuché la explicación. Pero igual, entonces cuando tenemos un bajo gasto cardíaco, va a activar la actividad simpática para poder liberar, para aumentar la presión. Entonces la persona va a vivir con una presión elevada, digamos así. No necesariamente. Por eso es lo que te digo, depende mucho. Si en este caso vamos a hablar de que el estímulo fue actividad física y esa actividad física terminó en un crecimiento al mismo tiempo de la masa muscular estriada y de la masa muscular estriada esquelética y de la masa muscular estriada cardíaca, ¿entendés? En ese caso, entonces, el sujeto va a terminar produciendo una bradicardia fisiológica y una hipotensión fisiológica. Ahora, si es que evidentemente el corazón quedó con una hipertrofía patológica, en este caso sí podemos tener una hipertensión arterial sistémica. No sé si es que se entiende. Sí, ahora sí. Gracias. Bueno. Entonces, fíjense, aquí, esto es lo que estamos tratando de comentar. La hipertrofía, entonces, vamos a poner aquí un tercer ejemplo. La hipertrofía por aumento de la contractibilidad cardíaca. O hipertrofía por aumento de volumen o hipertrofía por aumento de presión. Aquí nosotros le ponemos que lo que vamos a tener es mucha sobrecarga hemática. Hay más sangre, hay más precarga. Aumenta el estrés de la pared durante la relajación cardíaca. Aumenta el estrés parietal diastólico. Y aquí, sin embargo, aumenta el estrés parietal sistólico. ¿Sí? Lo que sucede en ambas situaciones es que se va a iniciar los mecanismos mecánicos de la transducción de la señal, que es lo que nosotros vamos a tratar de explicar aquí, en este esquemita. Posteriormente, una vez producido la transducción mecánica, se produce el sistema de señales extra e intracelular que va a motivar el remodelado ventricular. Entonces, fíjense lo que va a ocurrir en esta primera instancia. Imagínense entonces aquí, vamos a poner como ejemplo una enfermedad, hipertensión arterial, aquí arriba. Y aquí arriba vamos a poner como ejemplo otra enfermedad, de repente insuficiencia aórtica. Entonces, ¿qué pasa? La insuficiencia aórtica va sangre por la aorta y luego baja, regurgita por la aorta de nuevo al ventrículo izquierdo, o al revés, por la arteria pulmonar al ventrículo derecho. En ambos casos que hay una sobrecarga de volumen a nivel ventricular. De forma crónica, ese ventrículo va a terminar produciendo un estrés durante la relajación de la misma. ¿Sí? Entonces aquí y aquí, ¿en qué terminan en común? En lo siguiente que vamos a comentar. Va a suceder que las integrinas, y recordemos que las integrinas que están a lo largo de la membrana plasmática, de la pared, fíjense, aquí tenemos alfa integrina, beta integrina, y seguramente ustedes en los libros van a leer, la alfa integrina tiene afinidad por la proteína del citoesqueleto talina, mientras que la beta integrina es por la alfa-actinina. No importa, gente, no importa cuál es cuál. Lo que aquí nosotros tenemos que recordar es lo siguiente, que estas integrinas van a terminar activando proteínas del citoesqueleto.
Y fíjense, las integrinas que atraviesan la membrana por cadenas alfa o beta, ¿sí? Sus regiones intracelulares van a terminar interactuando entre sí en áreas de adhesión focal con los elementos del citoesqueleto. Está talina, vinculina, alfa-actinina y proteína de filamento de actina. ¿Para qué? Para posteriormente transformar esa señal mecánica de sobreestiramiento, porque imagínense que aquí lo que va a suceder es, esta es la membrana plasmática de uno de nuestros miocitos. Esta es su región extracelular y esta es su región intracelular. Esto es el citoesqueleto, ¿está? Entonces, ¿qué ocurre? Se distiende la pared, se distiende la membrana plasmática y por un estímulo mecánico se produce un estiramiento de las proteínas del citoesqueleto. Esto es el estímulo para el inicio posterior de las señales bioquímicas, ¿está? Que va justamente a activar las vías de señalización intracelular que van a conducir finalmente a la activación de estos genes que van a predisponer a la hipertrofia muscular. ¿Está? A la hipertrofia muscular. Y entre otros procesos, ¿sí? Pero aquí lo que nosotros, y recuerdan que nosotros habíamos estudiado en aquel momento cuando vimos hipertrofia, que es necesario justamente que se activen estos genes marcadores de la biosíntesis de hipertrofia muscular. Por eso le pongo aquí transductor mecánico y posteriormente sistema de señales extracelular e intracelular. O sea, la señalización extracelular e intracelular para promover el posterior remodelado ventricular. Entonces la pregunta es, básicamente, ¿qué fue lo que estimuló este remodelado? En primer lugar, este sobreestiramiento. El sobreestiramiento, ya sea a consecuencia de un estrés en la contracción o de un estrés en la relajación ventricular. Sucede ahora lo siguiente. Este estrés va a terminar produciendo una hipertrofia excéntrica, comentamos. ¿Sí? O sea, lo que va a suceder es un aumento del tamaño para afuera. Vamos a tener un corazón tan hipertrofiado para afuera, o sea, un corazón tan gordito, que el principal problema de la misma va a estar en la contracción. Porque recordemos qué fue lo que sucedió aquí. Sobrecarga de volumen. ¿De qué manera responde el corazón con la sobrecarga de volumen? Aumentando, ¿qué pasa? Su fuerza de contracción, ¿no es así? Aquí el mecanismo compensatorio, ¿sí? Intrínseco ahí de fondo es el aumento de la contracción compensatoria. Recordemos que por esa ley que Frank H. Starling lo mencionaron en su momento, él decía que cuanto mayor es el retorno venoso, ¿sí? Mayor es la fuerza con la cual el corazón va a contraerse. Eso es el mecanismo de compensación, pero que fracasa en estadios avanzados de la enfermedad. ¿Sí? ¿Y de qué manera? ¿De qué manera el corazón? La pregunta es, ¿de qué manera el corazón aumenta su fuerza de contracción ante un aumento de volumen? Aumentando su masa. Aumenta su masa, gente. Hipertrofía. Pero llega un momento en que esta hipertrofía excéntrica va a terminar produciendo una deficiencia en la capacidad de ese corazón de contraerse para poder permitir la eyección de la sangre. Por esa razón es que nosotros o ustedes más adelante van a estudiar y van a decir todas las patologías que producen sobrecarga de volumen, ya sea insuficiencias valvulares, terminan a la larga produciendo insuficiencias cardíacas con toque diastólico, de tipo diastólico. Y nosotros tenemos que pensar, de tipo sistólico, gente, de tipo sistólico. ¿Y cómo vamos a recordar esto? Simplemente relacionar, es un corazón tan gordito que le va a costar contraerse. En un principio, el mecanismo de compensación de esto fue el aumento de la fuerza de contracción. Pero nosotros ya sabemos por el concepto mismo que llega un momento en que este mecanismo compensatorio
termina siendo perjudicial para el corazón. ¿Está? El corazón respondió al estímulo aumentando su masa. Aumentando la masa, aumenta su fuerza de contracción. Solamente que él pagaba esto con una moneda, ¿sí? Que básicamente le terminaba aumentando de tamaño para afuera. Llega un momento en que su luz es tan amplia, la luz es tan amplia, que ya no consigue evacuar toda la cantidad de sangre que ella está recibiendo por problemas en esa misma contracción. Entonces, sobrecarga de volumen va a terminar en una insuficiencia cardíaca fundamentalmente sistólica. Es un corazón tan gordito que le cuesta contraerse. A diferencia de esta, que va a ser un corazón tan musculoso que le va a costar relajarse. Le va a costar relajarse. Imagínense nada más. En este caso, condicionado por la superposición en paralelo de nuestras sarcómeras, la luz se va reduciendo por un justamente aumento del tamaño muscular para adentro. Esto ocurre mucho en la hipertrofía a consecuencia de una hipertensión arterial. Aumenta pues la poscarga, aumenta la cantidad, la fuerza que el corazón tiene que hacer para poder eyectar esa sangre. De la misma manera, el corazón responde igual, aumentando su masa con la intención de, a mayor masa, mayor fuerza de contracción. Solamente que en este caso, la superposición, a diferencia de esta, es en paralelo. Es en paralelo. O sea, entonces, ¿qué ocurre? El crecimiento es para adentro. El crecimiento muscular es para adentro. Diferente a esta, que por la superposición en serie termina produciendo un crecimiento excéntrico. ¿Sí? En este caso, entonces, el corazón va a terminar siendo, fíjense, tan musculoso, aquí era gordito, entonces le costaba contraerse, y aquí al revés, es tan musculoso que le va a costar relajarse. La hipertrofía concéntrica. Entonces va a terminar produciendo una insuficiencia cardíaca fundamentalmente diastólica. De forma secundaria, claro que va a tener un toque sistólico. ¿Sí? Un corazón que no consigue recibir, porque nosotros aquí habíamos visto en la diástole, fíjense, ¿cuál es el problema? La relajación y la capacidad de llenado. Un corazón que no consigue llenarse de sangre, obviamente va a terminar disminuyendo su volumen sistólico. Si disminuye el volumen sistólico, disminuye la fracción de eyección. Y si disminuye la fracción de eyección, hablamos de toque sistólico. Por esa razón, fíjense, un corazón con insuficiencia diastólica a consecuencia de una hipertrofía concéntrica termina produciendo de forma secundaria un toque sistólico. ¿Está? Entonces se dan cuenta que es diferente a esta. Aquí, sin embargo, la insuficiencia era sistólica. La insuficiencia es sistólica. El corazón va a seguir recibiendo la cantidad de sangre que se le otorga, pero el problema va a estar solamente en la contracción. ¿Está? O sea, aquí insuficiencia sistólica y aquí insuficiencia diastólica. Entonces, repito, insuficiencia sistólica a consecuencia de sobrecarga de volumen e insuficiencia diastólica a consecuencia de sobrecarga de presión. ¿Está? Y ahora, aquí arriba le pueden poner las enfermedades que terminan produciendo sobrecarga de presión. La que más se destaca es la hipertensión arterial. ¿Está? Pónganle ahí segunda causa más frecuente, estenosis aórtica. Y aquí la enfermedad que más se destaca son insuficiencia mitral. ¿Está? Esto es lo que estábamos comentando. ¿Sí? Aquí en verde les pongo el punto que tienen en común ambas situaciones. Está el remodelado ventricular que va a ocurrir. ¿Sí? Repito, gente, en un principio este remodelado ventricular el sujeto ni siquiera lo percibe, porque es un mecanismo que compensa la falla. ¿Está? ¿Te entiende?
pero llega un momento en que este remodelado termina siendo perjudicial. Justamente por eso, vamos a pensar lo siguiente: si aquí la causa es hipertensión arterial, ¿qué ocurre? Vamos a dar un ejemplo así claro. Hipertensión arterial, demasiada presión. ¿Qué ocurre? Mi cuerpo, ¿de qué manera responde para vencer esa poscarga? Aumenta el tamaño de su masa, aumenta su masa. ¿Está? Eso es, en un principio, es un mecanismo de compensación. Pero hoy nosotros sabemos que a la larga esto va a terminar siendo perjudicial. Entonces, ¿qué hacemos, gente? Y evitamos acá, cortamos acá este mecanismo. Vamos a tratar de evitar vamos a tratar de evitar ese estímulo que es sobrecarga de presión. Y vamos a darle fármacos. De repente vamos a darle un fármaco que evite justamente esta elevada presión arterial, ya sea un inhibidor de la convertidora angiotensina, ¿sí? O un antagonista del receptor angiotensina. Ya ustedes van a ver eso más adelante en farmacología. Entonces, si yo puedo evitar el estímulo, si yo puedo evitar esa hipertensión arterial, yo evito la sobrecarga de presión y evito que mi corazón responda de manera compensatoria a este estímulo. ¿Sí? Vamos a irnos más adelante en el ejemplo. Puede ser que el sujeto nunca haya tomado un hipertenso mal controlado. Un hipertenso mal controlado. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre? El sujeto ya está con una hipertrofia leve. Una hipertrofia leve. Entonces, el sujeto de forma compensatoria, dijimos que aquí aumenta la fuerza, va a aumentar la fuerza de contracción y va a aumentar la frecuencia. Entonces, ahora yo lo que puedo hacer es tratar de controlar esa frecuencia cardíaca. Y vamos a darle un beta bloqueante, vamos a decir, más adelante, para tratar de evitar que esto continúe. Entonces, se dan cuenta que los diferentes medicamentos que nosotros vamos a estudiar más adelante simplemente se relacionan en este esquema. ¿Sí? Y fíjense, para tratar de desmenuzar un poquitito más lo que estábamos comentando. El estímulo para el remodelado. ¿Cuáles son nuestros estímulos? La presión arterial, la liberación de citocinas, neurohormonas, estrés oxidativo. ¿Tá? Todos estos fenómenos terminarán produciendo una hipertrofia de mis miocitos. Alteración en la matriz intersticial. Vamos a ir viendo que va a haber alteración en la matriz intersticial. Aquí. ¿Está? Expresión de genes fetales. Esto es raro. Alteración de la proteína de control de calcio y muerte celular. ¿Sí? Estas dos primeras van a terminar produciendo dilatación ventricular. ¿Está? Y estas últimas dos, disfunción sistólica o diastólica. Independientemente, al final, la dilatación ventricular termina produciendo también disfunción sistólica. Lo que estuvimos comentando. Al final, ¿qué va a ocurrir? Fíjense, aumento de la tensión parietal una vez más. Ya sea por estrés sistólico o por estrés diastólico. ¿Está? Aquí. Aumento de la tensión parietal. Aumento de la tensión parietal por estrés sistólico o aumento del estrés parietal por, fíjense, sobrecarga de volumen. Estrés diastólico. De lo que estábamos comentando, el aumento de la tensión parietal es el estímulo para mi remodelado. Fíjense, esto que está aquí es lo mismo que esto, solamente que desmenuzado. El aumento de la tensión parietal, tensión parietal diastólica o tensión parietal sistólica, ambos terminan en ¿qué? Remodelado ventricular. Ambos terminan en ¿qué? Remodelado ventricular. Esto es el estímulo para el remodelado ventricular. ¿Está? Que justamente, una vez más repito, va a terminar produciendo cambios a nivel tensión parietal, presión, ¿sí? Citocinas, neurohormonas y estrés oxidativo. Y una vez más, aquí se repite el ciclo. Más hipertrofia,
más alteración de la matriz extracelular. ¿Sí? Y ahora la pregunta es, ¿de qué manera ocurre la alteración de la matriz intersticial? De la siguiente manera. Lo normal, fíjense, es que tengamos un equilibrio entre las metaloproteinasas, la MMP, y los inhibidores tisulares de las metaloproteinasas, TIMP, por sus siglas. ¿Está? Entonces, lo normal, que haya un equilibrio. Nosotros podemos tener dos situaciones, gente. Puede ser que haya un aumento de las metaloproteinasas, entonces inclinamos la balanza. El aumento de estas proteínas que degradan colágeno, pues ustedes se acuerdan que en nuestro corazón existen varios fibroblastos, sobre todo a nivel del intersticio, porque ustedes seguramente recordarán entre un miocito y el miocito vecino que hay tejido conjuntivo. Eso era el armazón fibroconjuntivo del corazón. Entonces nosotros teníamos miocito, tejido conjuntivo, miocito, tejido conjuntivo. Entonces, ¿qué ocurre, gente? Claro que a medida que nuestros fibroblastos van produciendo tejido conjuntivo, van produciendo fibras de colágeno, hay un mecanismo que controla esa producción, ¿sí? Y eso son las metaloproteinasas de pared. ¿Está? Entonces, ¿qué ocurre? Un aumento justamente en el estímulo de la producción de estas metaloproteinasas termina produciendo un aumento de la degradación de estas fibras de colágeno. ¿Sí? Recordemos una vez más que estos cambios en la matriz intersticial son todos a consecuencia del remodelado ventricular. El remodelado ventricular incluye no solamente hipertrofia de los miocitos muscular, sino que cambios a nivel del intersticio celular. ¿Y en qué consisten esos cambios? En dos. Un aumento de las metaloproteinasas que produce un aumento de la degradación de colágeno. ¿Está? Fíjense, aumento de la degradación de colágeno, gente. Y ese aumento de la degradación de colágeno va a terminar produciendo deslizamiento de nuestros miocitos. ¿Está? Deslizamiento de los miocitos y posterior alteración de las uniones intercelulares con dilatación ventricular. Otro mecanismo implicado en la miocardiopatía dilatada. Entonces se dan cuenta que en ese corazón gordito, en la miocardiopatía dilatada, en realidad tenemos por un lado la hipertrofia de los miocitos, la hipertrofia ventricular excéntrico, condicionado fundamentalmente por el aumento de la degradación de las fibras de colágeno a consecuencia del aumento de la actividad de las metaloproteinasas. El deslizamiento de estos miocitos termina en la posterior alteración de las uniones intercelulares y la dilatación ventricular. Ahora, puede ocurrir lo siguiente. Fíjense, puede ser que los inhibidores tisulares de estas metaloproteinasas, fíjense, vamos a tener una disminución de la actividad de las metaloproteinasas y a consecuencia una disminución de la degradación del colágeno. ¿Está? En este caso, gente, ¿qué va a ocurrir? Fibrosis. Aquí, sin embargo, había un aumento de la actividad de las metaloproteinasas, deslizamiento. Aquí, sin embargo, había una disminución de la degradación de colágeno a consecuencia de la disminución de la actividad de las metaloproteinasas. Una vez más, se altera el equilibrio. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Si hay una disminución de la actividad de las metaloproteinasas, aquí se inclina la balanza para este lado. Los inhibidores tisulares de las metaloproteinasas predominan y de por sí ya vamos a tener poca actividad enzimática degradadora de colágeno. Y lo que tenemos se conserva a consecuencia de la actividad de los inhibidores tisulares de estas enzimas. Entonces, fíjense, disminución de la degradación de colágeno va a terminar produciendo fibrosis. ¿Está? Fibrosis. Y esa fibrosis
esa fibrosis aumenta la rigidez, aumenta la distancia entre los capilares y los miocitos y un posterior engrosamiento miocárdico. Esta es la causa más frecuente de la miocardiopatía restrictiva, que también lo vamos a mencionar en la cátedra en la sección de cardiomiopatías, porque literalmente nosotros tenemos 3 tipos de cardiomiopatías: la miocardiopatía hipertrófica, la dilatada y la restrictiva. ¿Tá? Y justamente la miocardiopatía restrictiva, en este caso, justamente tenemos un aumento de la fibrosis a nivel del intersticio miocárdico con el posterior engrosamiento de este miocárdico, pero un engrosamiento condicionado fundamentalmente por el exceso de fibra de colágeno. ¿Está? Entonces, fíjense, gente, que en ambas situaciones se termina produciendo una insuficiencia cardíaca. ¿Está? Insuficiencia cardíaca por exceso de degradación de colágeno, ¿sí? Una insuficiencia cardíaca fundamentalmente por dilatación ventricular, y aquí una insuficiencia cardíaca por aumento del engrosamiento miocárdico. Y para ir terminando, solamente para comentar el sistema neurohormonal, porque nosotros habíamos comentado que hay un sistema neurohormonal implicado en mantener toda esta cascada de la fisiopatología de la enfermedad. Y fíjense que tenemos un sistema renina-angiotensina propio del corazón, un sistema renina-angiotensina autócrino cardíaco, que es totalmente independiente al sistema renina-angiotensina endocrino. Fíjense que este sistema renina-angiotensina cardíaco funciona principalmente para promover cambios lentos y adaptativos en la estructura y en la función del órgano a través de sus efectos en los fibrolastos cardíacos. ¿Está? Estos contienen todos los elementos del sistema. ¿Sí? Este sistema renina-angiotensina cardíaco estimula bastante la actividad de estos fibrolastos. La angiotensina 2 estimula a estos fibrolastos para producir más matriz extracelular, expresar más alfa-actina de músculo liso e incrementar su adhesión de esta a la matriz extracelular. Por la regulación a la alta de integrinas. ¿Se acuerdan, gente, que las integrinas terminan conectando con las proteínas de actina? En realidad, por intermedio, ya habíamos comentado de la talina, la vinculina, ¿sí? Lo de menos. Aquí lo importante es que las integrinas terminan conectando con las actinas. Estos efectos van a ser bloqueados por los antagonistas de los receptores angiotensina, ¿está? Y los inhibidores de esta enzima. Entonces, aquí es, una vez más, comienza otra vez la cascada de la enfermedad. La enfermedad cardíaca hipertensiva se presenta en pacientes con hipertensión crónica y se caracteriza por un remodelamiento masivo, hipertrofia y fibrosis, y posterior disminución ventricular. Esta entidad es la antesala para la insuficiencia cardíaca en gran cantidad de pacientes, ¿sí? No todos los enfermos por hipertensión arterial necesariamente van a desarrollar una insuficiencia cardíaca. Pero en realidad, si nosotros lo vemos desde la insuficiencia cardíaca, cualquier sujeto que ya tenga hipertensión arterial se encuentra en realidad en el estadio A de la insuficiencia cardíaca. Van a ver ustedes más adelante. ¿Qué quiere decir eso? Estadio A, un riesgo para hacer insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Un riesgo para hacer. Fíjense, la hipertensión arterial es la principal enfermedad hoy como causa de insuficiencia cardíaca, porque es la antesala, ¿sí? Es la entrada para desarrollar insuficiencia. Por eso cualquier sujeto con hipertensión arterial inmediatamente ya entra dentro del grupo del estadio A. O sea, un sujeto que no tiene insuficiencia cardíaca, pero sí tiene un alto riesgo de desarrollar la enfermedad. ¿Sí? Y bueno,
Hasta aquí gente con insuficiencia cardíaca. Doctor, permiso. ¿Sí? Antes que usted adelante más, tengo una aclaración sobre el crecimiento en serie y paralelo. Yo estaba intentando entender y yo llegué a una conclusión, pero no sé si es la correcta. El crecimiento en serie se refiere al crecimiento de las fibras musculares en su sentido longitudinal, mientras que el crecimiento en paralelo es en su espesor. Exactamente. Así mismo. ¿Sí? Fíjate que el crecimiento en paralelo sería tu miocito. Pensá en un miocito, pero que se está engrosando. Se está engrosando. Sin embargo, ahora pensamos en un miocito y básicamente lo que hacemos es estiramos a este miocito. Y eso es un crecimiento en serie. O sea, dicho de otra manera, ¿qué es lo que ocurre en la miocardiopatía con hipertrofia excéntrica? El músculo crece. De que crece de tamaño, crece de tamaño. En ambos crece de tamaño. Solamente que cuando nosotros hablamos de hipertrofia en serie, vamos a ver, en vez de sarcómeras en serie, vamos a ver hipertrofia de mis miocitos en serie. ¿Qué quiere decir eso? Que yo literalmente, el miocito se estira. Aumentó de tamaño, pero en su sentido transversal. O sería esto estirar el miocito, ¿está? Sin embargo, cuando nosotros hablamos de hipertrofia en paralelo, eso quiere decir que literalmente lo que hicimos fue este miocito le terminamos engordando. Eso termina produciendo una hipertrofia concéntrica. No sé si es que se entiende. En términos cristianos, sin complicarnos, sarcómera en serie es una sarcómera aumentada de tamaño, pero lo que hicimos fue estirarla de un punto para el otro. Imagínense nada más, gente, ¿sí? Yo le estoy sobrecargando a ella de sangre, le estoy sobrecargando con volumen. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez más se estira el miocito. Eso es una hipertrofia en serie, en términos fisiopatológicos. Sin embargo, eso va a terminar produciendo la hipertrofia excéntrica. Sin embargo, es aumento de tamaño, gente. El aumento de tamaño no necesariamente tiene que ser en este sentido. Puede ser en este sentido también. Sin embargo, en el otro, yo tengo demasiada poscarga. Tengo una carga muy grande que mis ventrículos tienen que vencer para poder empujar esa sangre a la aorta. ¿Sí? Independientemente de la causa, ¿qué ocurre? El miocito aumenta de tamaño, pero en este caso de manera paralela. ¿Sí? En sentido paralelo. En este sentido sería. Eso sería sarcómera en paralelo, sarcómera en serie. ¿Se entiende eso? Sí, doctor, perfecto. Y por lo esto que en paralelo se disminuye la luz, diámetro de la luz del ventrículo en el caso, y en serie no se altera o no sé si aumenta. Si se aumenta la luz, ¿verdad? Se incrementa la luz. Bueno. Se incrementa la luz. Y inclusive, gente, yo les cuento que todos estos cambios de crecimiento en serie en paralelo son evidenciados en la anatomía patológica. ¿Sí? Por ejemplo, si a ustedes se les podría preguntar en anatomía patológica, podrían ponerle una lámina de cómo luce un corazón con una miocardiopatía en paralelo, o sea, una hipertrofia en paralelo, ¿sí? Una hipertrofia transversal se le suele denominar también, ¿verdad? O se le puede preguntar inclusive un engrosamiento de la pared en sentido longitudinal por una hipertrofia en serie. ¿Sí? Gracias, doctor. Dale. No sé qué cambio habré hecho, pero vamos a ponerle a guardar. Vamos a avanzar un ratito, gente.